al hospital, doctora. ¿Pero están rotando en la tarde? ¿Que no sus rotaciones se están haciendo por la mañana y solo el viernes se hacen en la tarde? Sí, así es. La verdad no sé, no me avisan a mí que no se vayan a conectar. Bueno, porque les voy a estar tomando lista entonces. ¿Ya ven la pantalla? Ya. Ya. Bueno, entonces el tema de hoy vamos a enfocarnos a lo que es el nódulo tiroideo no tóxico. Ya vimos que en sí el tóxico vendría siendo lo que conocemos como adenoma tóxico, que eso pues ya lo vimos en el hipertiroidismo. Pero aquí es importante reconocer esto porque, ahorita vamos a saltar esto, la verdad es que no me interesa el caso ahorita, pero es importante porque debemos de reconocer en los pacientes qué factores clínicos tienen y que dichos factores se pueden asociar a un alto riesgo para malignidad de dichos nódulos. Hay que aprender a ver los ultrasonidos para identificar qué características tienen y si este paciente va a meritar una biopsia o no. Y ya con base en la biopsia, pues decidir qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, los nódulos tiroideos, bueno, sabemos que son lesiones dentro del parénquima tiroideo que son distintas a dicho parénquima, ¿no? Y esto pues lo vamos a definir mejor con el ultrasonido. Muchas veces podemos palpar algo que pueda pensarse que es un nódulo tiroideo, pero hasta que no tengamos un ultrasonido que lo corrobore, pues no podemos decir que es un nódulo tiroideo. La verdad es que los nódulos tienen una alta incidencia o más bien una alta prevalencia en general. Se estima que que una incidencia anual de 0.1 casos, porcentaje de casos anualmente. Sin embargo, esta incidencia probablemente sea más alta dado que en algunos lugares como que ya está siendo más utilizado el ultrasonido. Hay lugares, por ejemplo, Corea, donde hacen como tamizajes, en algún momento hicieron como tamizajes hicieron como tamizajes de así como nada más para ver qué les salía y pues seguramente esta incidencia es mucho más alta en dichos países, pero justamente porque han hecho como estos programas de tamizaje. Se ha visto que en realidad de todos estos nódulos, el 9.427% son incidentalomas. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran habitualmente en estudios de imagen que se solicitan al paciente por alguna otra causa. A veces ya sea algún doble carotidio, a veces sea, no sé, un ultrasonido de cuello porque le duele los ganglios al paciente o X, y ahí salen esos nódulos, ¿no? O igual en pacientes que ya están con algún seguimiento por cáncer del que sea, que se les hace tomografía, se les hace PET o algún estudio de imagen como para ver la extensión de ese cáncer, pues también se ha visto que ahí podemos encontrar estos incidentalomas. Hasta un 7% podemos encontrar estos nódulos cuando palpamos a las personas. Pero si yo me pongo a hacer ultrasonidos a toda la población, se ha visto que podemos identificar nódulos hasta en el 20 a 76% de la población general. Entonces, la verdad es que es muy común que podamos tener nódulos tiroideos. Aquí, pues les digo, no se requiere estar haciendo una búsqueda intencionada de estos nódulos, pero en el caso de que ya se encuentra, ya sea en la exploración física o por alguna causa fue un hallazgo en el estudio de imagen, pues entonces es un nódulo que se tiene que evaluar. ¿Por qué? Porque hay que buscar cuál es la causa. O sea, de los nódulos tiroideos puede haber tanto causas benignas, pero estos nódulos también pueden ser cáncer. Entonces, siempre la evaluación va a ser dirigida a descartar que no sea un cáncer. Dentro de las causas benignas pueden ser todas estas, adenomas de varios tipos o lesiones quísticas, tumores hemorrágicos, algunos nódulos coloides que pueden estar en el contexto de un bosque multinodular. Podemos tener nódulos benignos en el contexto de una tiroiditis, de una enfermedad granulomatosa. Y de los cánceres que vamos a encontrar van a ser principalmente el papilar, que este artículo dice que el 80%, pero hay algunos artículos que dicen que un poquito más de ese porcentaje es papilar, folicular 11%, Hortel 3%, y pues para nuestra buena suerte los medulares son muy raros,
el 4%, y los anaplásicos, que son los que tienen un peor pronóstico, incluso el pronóstico es similar a los cánceres de páncreas, que también son así, la mortalidad es muy alta a muy corto plazo, pero pues para nuestra buena suerte, pues son como los más raros, ¿no? Entonces, de todos los pacientes o personas que llegan a tener nódulos tiroideos, se ha visto que el riesgo de malignidad o la presencia de cáncer en esta población es de 4 a 6.5%. Entonces, realmente de ese 100% que tiene nódulos, solamente hasta un 6% afortunadamente es un cáncer. En algunas bibliografías van a encontrar que a lo mucho un 10%, y justamente por estos ya como estudios que ya empezamos de repente a hacer indiscriminadamente y pues ya no salen, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, bueno, ya tengo un paciente que le encontré físicamente o ultrasonográficamente o en el estudio que ustedes quieran, ya le encontré un nódulo. Entonces, pues mi pregunta es, ¿qué le voy a hacer a este nódulo, no? Entonces, aquí ese algoritmo nos va guiando un poquito. Ahorita nos vamos a ir más hacia esta parte de acá, perdón. Pero en general, en todo paciente, obviamente hay que recabar la historia clínica del paciente. ¿Para qué? Para identificar qué factores de riesgo tiene mi paciente para que pudiera ser un cáncer. Ya una vez que identifique estos factores de riesgo, hay que hacer una medición de TSH. ¿Para qué? Para ver si mi paciente pudiera tener un nódulo funcional, que en este caso voy a encontrar un perfil con un patrón de hipertiroidismo con una TSH suprimida, o hay que ver si mi paciente tiene una función tiroidea normal o incluso el paciente está hipotiroideo. En el caso, siguiendo este lado, los pacientes con el nódulo tiroideo donde se encuentra la TSH normal o alta, mi siguiente paso va a ser el ultrasonido. Con base a las características ultrasonográficas que tenga mi paciente, voy a decidir si realizo la biopsia o no la realizo. Y con base en los resultados que me dé la biopsia, pues hay algunas opciones como irnos al seguimiento, repetir las biopsias, o ya definitivamente es un paciente que se va a operar. Por otro lado, si la TSH está suprimida, pues inmediatamente considero que tal vez ese nódulo sea funcional. Por lo tanto, inicialmente voy a pedir un gamagrama para corroborar mi sospecha y dar tratamiento para mi hipertiroidismo. En el caso de que el nódulo es no funcional, mi siguiente paso sería la evaluación ultrasonográfica, y de aquí me voy a hacer todo mi protocolo, ¿no? Puedo tener en un gamagrama nódulos que funcionan y nódulos que no funcionan. Entonces, el que a mí me preocupa es aquel que no funciona. Entonces, en el ultrasonido yo tengo que buscar las características radiológicas de este nódulo que no está funcionando, porque es al que yo le tengo que poner más atención. Entonces, aquí está como más en grande, TSH está baja, hago el gamagrama. TSH está normal o alta, me voy directo al ultrasonido y con base en características realizo la biopsia. Por otro lado, si mi gamagrama me sale que hay un nódulo no funcionante, me regreso al paso del ultrasonido y con base en características, pues decido la biopsia. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Bueno, la verdad. si no hay dudas, espero que no las hayan examen. Entonces, hablando de la evaluación clínica que le voy a hacer a mi paciente, ¿qué factores a mí me interesan? Primero, la edad. Se ha visto que los nódulos en menores de 14 años, o sea, entre más joven sea mi paciente o entre más grande sea mi paciente, el riesgo de malignidad es más alto. De hecho, en pediatría dicen, o sea, nódulo tiroideo en todo niño es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. Obviamente se tiene que hacer toda la evaluación, pero ellos sí tienen un riesgo más alto. Si hay otro antecedente familiar de también alguna enfermedad tiroidea que curse con algún tipo de cáncer, ya sea el medular, que podría ser en contexto de una neoplasia endocrina múltiple, o podemos tener cánceres familiares papilares, donde aquí pues tiene que haber dos o más afectados, pacientes afectados de la misma familia para considerar que probablemente sea una historia familiar. Digamos que para la buena suerte de nuestros pacientes, solamente el 5 a 10% es familiar.
Entonces, no hay que hacer un tamizaje o hay que decirle al paciente que este tipo de cánceres suelen ser esporádicos, que por lo tanto no se debe preocupar si tiene hijos o sus hermanos o X, porque afortunadamente hasta en un 10% como máximo, este tipo de cánceres sí tiene como algún origen genético. Hay que investigar el antecedente de la radiación ionizante o radiación como parte del tratamiento de radioterapia, sobre todo que se haya recibido en la infancia. ¿Por qué? Porque durante la infancia esta tiroides es como más sensible a los efectos de la radiación. Entonces hay que investigar a lo mejor si el paciente padeció algún cáncer, leucemia, linfoma, lo que haya sido, y por lo tanto lo hayan tenido que radiar, o hay que investigar en qué trabaja mi paciente, a lo mejor es un técnico radiólogo, es un médico radiólogo o es un médico nuclear que obviamente está expuesto constantemente a toda esta situación de la radiación. Otros factores que me tienen que alarmar es el tiempo en el que crece este nódulo. Un nódulo que crece en un tiempo muy, muy rápido, o sea, nódulos que hoy aparecen y en 2, 3 meses ya duplicaron, triplicaron o incluso ya están obstruyendo, ya sea el esófago, la tráquea, es un nódulo que me debe hacer sospechar incluso en un cáncer anaplásico, porque estos suelen tener un crecimiento muy, muy rápido. Hay nódulos quísticos completamente que cuando salen duelen y crecen muy rápido. La ventaja de estos es que, bueno, ya cuando ves el ultrasonido dices, ah, pues fue un quiste, pero si no es quiste, pues hay que pensar en otras cosas, ¿no? Si el paciente presenta, hay que investigar también si el paciente presenta síntomas, ya sea que haya dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser el contexto de un paciente que tiene un nódulo en una tiroiditis, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que le está generando el dolor. O hay que buscar datos que ya me sugieran compresión o que ya me están invadiendo tejidos en caso que fuera un cáncer, como la disfonía, la disfagia o la disnea, que ya habíamos mencionado. La disfonía va a ser por la compresión que ocurra a nivel del esófago. La disfonía es por la compresión del nervio laringio, la disfagia es por el esófago y la disnea, pues porque también nos puede comprimir tráquea. Hay que ver si mi paciente clínicamente tiene datos de hipertiroidismo o de hipotiroidismo, que desde el momento en que yo lo estoy viendo sin el perfil, pues a lo mejor ya me oriento un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Uso de fármacos o suplementos que contengan yodo, hay que investigarlo, ¿no? Para ver que no haya sido un factor que haya hecho que aumentara el tamaño o X. Y pacientes que me llegan con un incidentaloma, principalmente en el PET, en estudios de medicina nuclear, se ha visto que hasta el 27% de estos pacientes son cánceres. Entonces, el encontrar un nódulo en este tipo de estudios de medicina nuclear, aguas porque tienen un alto riesgo de cáncer con respecto a aquellos que se encuentran de manera habitual en ultrasonidos o cosas así, ¿no? También parte de la evaluación clínica de mi paciente, pues obviamente tengo que hacer la exploración física, ¿no? De esta, pues yo tengo que palpar la tiroides, si es que es palpable, hay que ver qué tamaño aproximado tiene la tiroides, si es que se puede definir más o menos, hay que ver qué consistencia, si es una consistencia pues blanda, firme, dura, pétrea o algo, ¿no? En algunos casos los nódulos son palpables, entonces hay que ver cuántos de estos se palpan, dónde están localizados, obviamente en el lóbulo izquierdo, en el derecho, si se sienten más como hacia la parte superior, en la parte inferior. Igual la consistencia, si es un nódulo blando, si es un nódulo que está ya indurado, que está como pétreo, qué tamaño aproximadamente tiene este nódulo. Hay que decirle al paciente que pase saliva para ver si este nódulo se mueve al momento en que deglute o si es un nódulo que ya está fijo, que ya no se mueve porque a lo mejor ya me está hablando de invasión. Hay que ver si el paciente presenta sensibilidad o dolor al momento que hago la palpación y que a lo mejor esto me pueda sugerir algún problema de tiroiditis más que un problema de un nódulo, ¿no? Y hay que ver también en la exploración, bueno, hay que explorar si llegara a haber adenopatías cervicales que están palpables, sobre todo cuáles, las de niveles 4, 5 y las 6, pues no se pueden palpar porque están posterior a la tráquea. Pero ¿por qué les menciono los niveles 4 y 5? Porque son los sitios donde más frecuentemente causan metástasis ganglionar.
Claro que puedo tener metástasis a nivel 1, nivel 2, nivel 3, pero los que más frecuentemente se han asociado con metástasis de la tiroides van a ser los ganglios ubicados en nivel 4, 5 y 6 del cuello, que les digo, los del 6 no se palpan porque están detrás de la tráquea. Entonces aquí más bien los vamos a identificar a través del ultrasonido. Entonces, también si encuentro alguna adenopatía que esté palpable, hay que lo mismo describir dónde está localizada, qué consistencia, qué tamaño aproximado tiene y qué otros malestares tiene al momento que yo palpo esa adenopatía. Ya hice mi evaluación clínica, entonces ahora tengo que ver mi evaluación bioquímica. Aquí les decía, en el caso de que la TSH esté normal o alta, me preocupa más que aquel paciente que tiene TSH suprimida. ¿Por qué motivo? Se ha visto una asociación entre riesgo de malignidad con niveles más altos de TSH. Entonces, por ese motivo, la TSH se recomienda como una medida que debe estar evaluada desde el inicio en estos pacientes. Entonces, si la TSH es normal, dice no realizar más estudios refiriéndose al perfil tiroideo, o sea, ya como que no le da tanta importancia a las hormonas tiroideas completas. Si está alta, ahí sí recomiendan medir la T4 libre para ver si ya mi paciente está hipotiroideo clínico o subclínico. Y anticuerpos, pues también para ver si es una tiroides de Hashimoto. Si está disminuida, me voy a mis hormonas tiroideas para ver si ya es un hipertiroidismo clínico o subclínico y obviamente a mi gamagrama. Entonces aquí, esto es nada más para cuestión de perfil hormonal o de gamagrama. Pero si es TSH normal o alta, acuérdense que imagenológicamente el siguiente estudio siempre va a ser el ultrasonido. Ahora, aquí más o menos se ha visto una asociación entre qué nivel de TSH tengo y el riesgo de malignidad de mis nódulos. Por ejemplo, aquel que tiene TSH suprimida, se ha visto que el riesgo de que sea un nódulo maligno es de 2.8%. La verdad es que es un riesgo muy bajito. Pero vemos que un paciente que tiene una TSH normal, el riesgo aumenta a 3.7. Y por ejemplo, aquí como que me equivoqué. No, perdón, de 0.4 a 4, o sea, una TSH que sigue estando suprimida, pero sí va incrementando el riesgo. Ahora, aquellos que tienen TSHs normales en un rango entre 1.85 a 5.5, vean cómo el riesgo aumenta hasta 12.3% y aquellos que ya tienen TSH elevada, o sea, más de 5.5%, el riesgo de que mi nódulo sea maligno es de 29%. Entonces, por eso les digo, TSHs normales o elevadas, pues hay que irnos directamente al ultrasonido. ¿Qué otras cosas bioquímicamente se pueden evaluar, pero que realmente no están como bien recomendadas? ¿Por qué? Porque no hay todavía un punto de corte bien específico. Sería la tiroglobulina y los anticuerpos antitiroglobulina. Mencionábamos en la primera clase de fisiología de tiroides que la tiroglobulina es una proteína que está presente únicamente en la tiroides y por lo tanto los anticuerpos pues siempre van a ser dirigidos contra algo que está en la tiroides. Decíamos que habitualmente la tiroglobulina no se secreta, sin embargo sí puede haber un nivel circulante que es muy pequeño y que es completamente normal. Incluso la presencia de los anticuerpos antitiroglobulina puede ser completamente normal. Ahora, ¿por qué no se recomienda, al menos la ATA en 2015, como medirla como de inicio junto con mi perfil? Justamente por esto, porque mientras yo tenga una tiroides ahí, pues puedo tener esta tiroglobulina sin que signifiquen algo. Ahora, tampoco no se ha podido así como determinar un punto de corte de esta tiroglobulina que me prediga mayor riesgo de malignidad o que me prediga mejor resultados en la cirugía, o sea, no se ha establecido un punto de corte. Por lo tanto, no es como algo como de inicio. Puede ser útil ya una vez que tengo la biopsia y que la biopsia es riesgo de malignidad de 99% y que ya mi paciente va a ser sometido a cirugía. Ahí sí me podría ser útil únicamente para ver que con el tiempo ese paciente sí presenta una disminución de la tiroglobulina, pero no tanto como para establecer un valor de corte de pronóstico o de mortalidad, no se ha podido. Entonces, la ATA dice no se recomienda y la ACE, que es la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, pues dice que sí se podría considerar el nivel de tiroglobulina preoperatorio
pero para aquellos pacientes que ya tengo una biopsia que me dice que el riesgo de malignidad es de 99%. Otro marcador que también se puede llegar a considerar es la calcitonina, pero ambas guías no mencionan si sí o si no. Aquí sobre todo va a depender si yo estoy sospechando que mi paciente tuviera un cáncer medular, ya sea porque tiene antecedentes familiares de algún cáncer medular o porque a lo mejor los hallazgos en el ultrasonido pudieran o en la biopsia pudieran así como ser sugestivos de un cáncer medular, pero pues no, o sea, no tengo la manera de corroborarlo en este momento. Entonces, solo en estos casos se podría recomendar la medición de calcitonina. Ahora, dice que si la calcitonina está elevada, pero en un nivel menor de 100 picogramos, aquí se sugiere realizar una estimulación con calcio, que no les voy a hablar de esta, pero se le inyecta el calcio, se mide calcitonina y hay un punto que más o menos te da de riesgo para decir que sí es un cáncer medular. Ahora, ya tengo mi evaluación clínica, ya tengo mis factores de riesgo que tiene el paciente, ya vi mi medición de TSH. Entonces, lo que siguen estos pacientes con TSHs normales o altas, pues es la realización de mi ultrasonido. Aquí pues se debe hacer a todos los pacientes con esta sospecha de nódulo tiroideo o que ya está corroborado que tiene un nódulo tiroideo, ya sea porque lo encontré por palpación o ya sea porque lo encontré en algún otro estudio de imagen como tomografía, el PET o X, ¿no? Entonces, en estos pacientes y con base en lo que ya vimos, pues tengo que hacer como siguiente paso mi ultrasonido. Ahora, el ultrasonido, ¿qué cosas me tiene que decir o qué cosas me va a contestar? Primero, si realmente lo que yo estoy viendo o lo que estoy palpando o lo que encontré en otro estudio de imagen es realmente un nódulo tiroideo. Segundo, me va a dar las características de ese nódulo, me va a dar el tamaño, me va a dar el patrón ecográfico que tiene ese nódulo, me va a decir si hay adenopatías que estén sospechosas y sobre todo si es quístico este nódulo o sólido y dónde está localizado, ¿no? Ya que se ha visto que los nódulos que están como en la parte posterior tienen como mayor riesgo de malignidad. En sí, todo el reporte del ultrasonido primero me tiene que decir qué características tiene mi glándula tiroides. La localización, porque acuérdense que puede haber tiroides ectópicas. Ya de la tiroides me tiene que decir lo mismo, si es un parénquima homogéneo o heterogéneo, sobre todo heterogéneo por la presencia de nódulos o la presencia de inflamación o por qué está siendo heterogéneo. El tamaño de la glándula, obviamente, y cómo está la vascularidad en sí de toda mi glándula. Ahora, del nódulo tiroideo me tiene que decir dónde está localizado, qué forma tiene. Ahorita vamos a ver que mencionan que la forma más alta que ancha es mayor riesgo de malignidad. En cambio, si tengo un nódulo más ancho que alto, pues es menor riesgo de malignidad. Del nódulo también me tiene que decir si los márgenes están bien visibles, si están bien, o sea, si son continuos o hay ciertas partes donde ya estos márgenes se pierdan, todo esto para ver si a lo mejor ya me está hablando de invasión. El contenido, si es sólido, si es quístico, obviamente la ecogenicidad, si se ve más brillante, más oscuro o si se ve exactamente igual a la glándula tiroidea. El patrón vascular también es importante que me lo reporten, pero vamos a ver que realmente ninguna escala involucra lo que es el patrón vascular, aunque, bueno, ahorita lo vamos a ver. Y también las características de los ganglios me tiene que dar todo, ¿no? Posición, la forma, dónde está, la posición, donde, o sea, la localización, dónde están, la forma que tienen estos ganglios, igual sus márgenes y algunas cosas más específicas de los ganglios. Aquí, por ejemplo, ¿qué factores se han asociado como a malignidad? Pues la forma, que sea un nódulo más alto que ancho, se ha visto que tiene una especificidad de 90%, al menos para discriminar que no es maligno. Los márgenes, sobre todo cuando es un halo hipoecoico o que ya se ve con un grosor desigual o incompleto, también pueden predecir cierto porcentaje de riesgo de cáncer papilar, como 10 a 12%. La ecogenicidad, aquí los que son muy oscuros, te predicen como mayor riesgo de malignidad. A los que son quísticos completamente, pues el riesgo de malignidad es más bajito. La presencia de calcificaciones, ya sean micros, macros,
también se ha asociado, sobre todo la presencia de microcalcificaciones es el que más riesgo de malignidad tienen. Y la vascularidad que puede ser periférica, o sea, alrededor del nódulo, intranodular, o sea, que la van a ver como en el centro del nódulo o que puede estar ausente. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos algunas imágenes. Aquí, bueno, aquí lo que vemos en esta parte vienen siendo los músculos del cuello y en general los músculos del cuello siempre se tienen que ver más hipoecogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Que están más oscuros con respecto al parenquima tiroideo. A esto que vemos acá es parenquima tiroideo y esto viene siendo el nódulo. Entonces, para que ustedes puedan ver un ultrasonido de tiroides, siempre el parénquima tiroideo se va a comparar con el parénquima de los músculos. Entonces aquí yo veo una glándula en general más blanca, más brillante que los músculos, entonces diría que el parénquima tiroideo está hiperecogénico. Obviamente aquí se ve como homogéneo porque no se ven lesiones, pero ya el hecho de que tengo esta lesión, pues ya entonces ya no es un parénquima como tal homogéneo, sino ya es heterogéneo por la presencia de una lesión. Ahora ustedes van a ver esto, estos van a ser la arteria y la vena, ¿no? Que es la carótida y su vaso ahí. Entonces así se van a ver con respecto a la tiroides. Ahora vean aquí del nódulo, que en general, con mucha imaginación, sí se ve un margen bien definido. Aquí podría dar la impresión de que se está perdiendo un poquito, pero en general como que sí se ve. Otra cosa que llama la atención aquí es que como que parece un margen ya no redondeado completamente, sino que como que se lobula un poquito. Ahora, estas cosas negritas que tiene aquí son como áreas quísticas que nosotros decimos, que en realidad el radiólogo lo va a decir o lo va a mencionar como un área anecoica. Ahora, las micros, esto podría ser una calcificación gruesa. En el caso de las microcalcificaciones, simplemente se van a ver como puntitos así y muy chiquititos, que ahorita a ver si los vemos en otras imágenes. Acá, por ejemplo, en este caso, este es un nódulo que la verdad, a diferencia de este, los márgenes ni siquiera se definen bien, o sea, como que parece que el nódulo es parte de toda la tiroides. Entonces, aquí los márgenes vean cómo no están bien definidos. Con respecto al parénquima tiroideo, es un nódulo que está muy oscuro, o sea, que podemos decir que es hipoecoico o muy hipoecoico. Y vean que tiene aquí estas imágenes blanquecitas que están aquí, que también pueden ser macros. Ahora, esto que nos está señalando la flechita, les digo, aquí en general no se ve bien los márgenes, pero incluso pareciera que ya está invadiendo un poco hasta la cuestión de los músculos. Entonces, este nódulo para nosotros, pues es un nódulo feo, ¿no? No sabemos cuánto mide, pero pues ahí como que de todas maneras ya está teniendo varios factores que se han asociado a malignidad. Acá vean otras imágenes, aquí sí se ve un poco más completa la tiroides. Esto siempre va a ser la tráquea, siempre que hagamos un ultrasonido de tiroides o que veamos un ultrasonido de tiroides, hay que identificar dónde está la tráquea para poder identificar todos los dos lóbulos. Entonces vean aquí, por ejemplo, con respecto a los músculos, la glándula tiroides como tal es hiperecogénica, o sea, se ve más blanca que estos músculos. Ahora vemos que no es una glándula que está homogénea, porque homogénea sería como toda esta parte de aquí, pero aquí ya tenemos un nódulo. Ahora vean que el nódulo está más oscuro con respecto a la glándula tiroides, entonces es un nódulo que ya está hipoecoico. Si vemos los márgenes, se ven como que bien delimitados, aquí como que ya se pierde un poquitito, pero como que sí se llega a alcanzar a ver un poquito así, con mucha imaginación, así como un nódulo bien definido. Ahora vean que este nódulo, aquí lo que señala la flechita, son la presencia de estas macrocalcificaciones. Entonces, este nódulo, lo de más ancho que alto, y por ejemplo, justo así como está la imagen, de aquí para acá, yo voy a medir la anchura. Déjenles, pongo. Ay, no, espérame. De aquí a acá es anchura y de acá a acá es altura. Entonces, la verdad es que yo veo un poquito más grande. Habría que medir exactamente cómo está el nódulo, pero se ve como ligeramente más alto
que ancho. Entonces esa característica de más alto que ancho también es riesgo de malignidad. Ahora vean en esta siguiente imagen, aquí la flechita nos está señalando este puntito, que esto lo consideramos como una microcalcificación. Ahora vean este nódulo, la verdad es que está muy oscuro, o sea, está muy similar al color de los músculos. Y vean que este nódulo está completamente perdido los bordes, o sea, no es un nódulo bien definido. Vean más o menos la forma que tiene. Entonces, la presencia de estos bordes lobulados también nos habla de mucho riesgo de malignidad. ¿Dudas hasta aquí? Por ejemplo, para medir ahí en el caso, por ejemplo, la anchura, la altura, cuando los bordes son irregulares, ¿hay algún punto donde se deba de partir? Mira, haz de O cuenta que tú aquí, por ejemplo, tienes que tratar de identificar dónde está como como este nódulo, ¿no? Para aquí parece, ni siquiera, o sea, si lo vemos así, parece como que un nódulo que va así, más o menos se los va a poner. Entonces tú tienes que poner este punto como es el que más se llega a identificar con este para hacer tu medición. Obviamente eso lo tiene que hacer el radiólogo en el momento que se está haciendo el ultrasonido. O en caso de que tu programa que tengas ahí en la computadora para evaluar esto, tú a veces lo puedes medir, pero lo ideal es que ya el radiólogo te lo esté midiendo. Entonces, más o menos tú delimitas tu nódulo de acuerdo a lo que ves y te digo, agarras como tus puntos máximos para hacer esta como medición. Entonces, aquí, por ejemplo, la verdad es que este nódulo de aquí abajo se ve bien irregular. Entonces, sí puedes medir tal vez a lo ancho, porque más o menos se delimita, pero aquí, ¿cuál es tu altura? Podrías medir a lo mejor de aquí a acá, pero en general los bordes están muy lobulados. Ahí es un poquito más complicado. Pero acá sí, tus puntos de referencia justo van a ser donde tú ves que hay como delimitación de estos bordes. ¿Sí, más o menos? ¿Sí? Ok. sí, ¿Alguna otra duda? Ya se va, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿sale? Que ya se va a acabar el tiempo.